Muy bien, pues vamos a continuar con los trabajos de este siguiente módulo. En nuestra segunda jornada de médicos residentes corresponde al módulo de medicina crítica. Vamos a darle la bienvenida a el doctor Germán Antonio Aguirre Gómez, presidente de quinto año de la especialidad de medicina crítica de nuestro Hospital Regional de Alta Especialidad aquí en Ciudad Victoria. Él nos va a hablar acerca de la terapia hídrica guiada por metas en choque séptico. Bienvenido, doctor. Gracias por tu participación. ¿Ya ven todo del proceso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están buenos los panes? Hola. Perdón. Ya me presentó el doctor Daniel. Tengo que decir que yo, además de ser residente ahorita, en estos momentos de terapia intensiva, de medicina crítica, mejor dicho, también soy egresado de anestesia de este hospital. Entonces, pues me da gusto decir que soy parte de la segunda generación de anestesia y ahora soy parte de la primera generación de medicina crítica. Entonces, les agradezco la invitación a ver el tema, que en lo personal es un tema que me gusta mucho, me ha llamado mucho la atención desde hace unos cuantos años, porque pues realmente, no, recordando en la facultad nadie nos enseña a manejar líquidos, o sea, por ejemplo, nos enseña la fórmula de Parker y pues ahí, como Dios puede entender, manejas el volumen intravascular con cristaloides, con lo que sea, ¿verdad? Entonces, en lo personal sí se me hace muy interesante, nadie nos lo enseña y además, conforme va pasando el tiempo, estas metas, vamos a llamarlo así, que en lo personal no me gusta el término de metas, pero bueno, esto va cambiando constantemente y actualmente, bueno, les voy a mostrar un poquito de lo que se hace actualmente. Entonces, como contenido vamos a hablar, este caso es enfocado a choque séptico, entonces vamos a ver la definición de choque séptico y un componente muy importante que es el glucocálix. Vamos a tocar un poco de lo que es la macromicrocirculación, los tipos de soluciones que tenemos, que podemos administrar y a su vez, ahora sí, como les digo, no me gusta mucho el término metas, entonces vamos a decir nada más que es una terapia hídrica en el paciente con choque séptico. Bueno, te preguntarán qué tiene esto que ver con choque séptico, la verdad nada. Sin embargo, esta oración es de Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham fue un sacerdote británico allá de por 1700, que cuando yo la escuché dije, o sea, tiene toda la razón, porque esta frase no es la original, originalmente solo se limitaba hasta aquí. Es lo más probable que la respuesta más simple sea la correcta. Sin embargo, con el advenimiento del método científico, toda la ciencia, todo lo que hemos descubierto, podemos deducir que, aunque pareciera ser la respuesta más correcta, puede no ser verdadera. Y voy a tocar el tema de eso. Y quienes son seguidores o fanáticos, bueno, yo no soy fanático, pero sí me gusta mucho esta franquicia. La filosofía con la que se ha manejado es hablar acerca de el equilibrio. Por eso les digo, quienes conocen bien la franquicia saben que esto se trata de equilibrio, del mal, del bien. Y en este caso, yo lo quiero enfocar entre no ser tan positivo, no ser tan negativo, sino meternos en un equilibrio hablando de propiamente de la terapia hídrica. Cuando queremos hablar de sepsis, tenemos que obligadamente hablar de como ahorita hace rato lo mencionaba el doctor Ortega, de las guías. Las guías son lo que nos van a ir definiendo
lo que vamos a hacer con el paciente, porque están basadas en mucha evidencia. Sin embargo, bueno, para hablar de sepsis tenemos que hablar de Sofavir sepsis, que nos dice que es una disfunción orgánica que atenta contra la vida causada por una respuesta desregulada del huésped, es decir, el paciente, o una infección que, bueno, puede ser requerir gram negativos, por ejemplo. Eso por la parte de la sepsis. Y cuando estamos hablando de choque, recordemos que aquí ya lo dividen en que o es sepsis o es choque séptico. No hay, anteriormente había otras definiciones, directamente solo es esto. Entonces, propiamente hablando del choque, solamente podemos decir que un paciente está chocado cuando tenemos un resultado en el desbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno. Entonces, en esta gráfica donde en la X tenemos el aporte y en la Y tenemos el consumo, vemos que hay una relación en la que conforme va aumentando el aporte, mejor dicho, el consumo de oxígeno, se tiene que ir incrementando el aporte, de tal forma que llegamos a una meseta. En esta meseta es donde nuestro aporte llegó a ser insuficiente para poder dar las necesidades que, pues, dependiendo de la situación, nuestras células se ocupan. Entonces, en esta meseta es donde empieza la producción del lactato, pero hacia meseta porque alcanzamos a depurarlo, porque estamos en un estado de salud aceptable. A diferencia del choque séptico, que lo vemos aquí, vemos prácticamente la misma gráfica, sin embargo, vemos que aquí ya no hace una meseta, porque conforme se va aumentando el requerimiento o el consumo de oxígeno, el aporte llega a ser insuficiente y por lo tanto, nuestro lactato que lo tenemos aquí en la Y' va aumentando, porque es demasiado el consumo, se está produciendo demasiado lactato, empiezan otros mecanismos compensatorios y además si tenemos un paciente, pues, si mucho cabo no va a alcanzar a depurarlo ni a metabolizarlo, por hígado, riñón, etc. Y propiamente hablando de lo que es el choque, hay que saberlo, vamos a decir que posicionarlo, de tal forma que, si bien me acuerdo que cuando era estudiante tenía mucha confusión en cuanto a por qué el choque séptico. Mejor dicho, anteriormente había solamente definiciones en las que se hablaba choque séptico, choque hipovolémico, etc. Pero ya lo hemos estadificado un poquito mejor de tal forma que vemos que propiamente en el choque séptico, nuestro órgano diana es el sistema vascular. Entonces, hay un ejemplo que no se alcanza a ver muy bien la imagen, sin embargo, vemos que propiamente entra en el estado de choque, es un choque distributivo, hablando de las sepsis, donde propiamente, a diferencia del hipovolémico, no tenemos pérdida de volumen, sino que este shift quiere decir que hay un cambio, o mejor dicho, del intravascular se va al extracelular, o sea, al intersticio, donde realmente no solo nos va a complicar, cuando el paciente le va a complicar la existencia y bueno, a presentarse muchas más complicaciones y la orgánica múltiple, etc. Entonces podemos terminar definiendo que hay una disfunción cardiovascular con hipotensión arterial sistémica, propiamente dentro de su definición, una dilatación vascular, una pérdida del tono vascular y por lo tanto nos va a llevar a una perfusión periférica dañada, como ya lo mencioné, una entrega inadecuada de oxígeno, de acuerdo a las demandas metabólicas y por lo tanto un desequilibrio metabólico y eventualmente disfunción multiorgánica. Ahora bien, para poder hablar de lo que es, o de lo que les vengo a platicar, hay que entrar un poquito en detalle de lo que es la sepsis. Ya les platiqué lo que es el estado de choque. Para propiamente lo que es la sepsis, tenemos que cuando el cuerpo enfrenta una infección, se liberan por ejemplo, en microorganismos gram negativos, la liberación de, mejor dicho, los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas se reconocen como patrones asociados a patógenos, es decir, propiamente la bacteria, en donde el receptor de reconocimiento de patrones de PANS, ¿verdad?, va a generar una hipercitonemia, que en algún momento alguien lo llegó a referir como la tormenta de citocinas. Entonces, vemos que hay una liberación masiva de estas interleucinas, de estas citocinas proinflamatorias, y al mismo tiempo estas que son citocinas o interleucinas antiinflamatorias descienden su producción y por lo tanto tenemos, dependiendo de lo que vayamos a estudiar, hay inmunosupresión, puede haber encefalopatía, pero aquí lo que venimos a hablar es acerca de nuestro órgano diana, que es el sistema vascular.
Entonces, estas situaciones lo que van a provocar a nivel vascular es una hiperpermeabilidad, de tal forma que nuestro endotelio, que va a ser propiamente lo que se va a afectar más, ¿no? O sea, yo siempre he visto las células endoteliales como si fueran un entramado, de tal forma que estas, por las cadeninas que se mantienen unidas, se empiezan a separar y por lo tanto nos va a dar la hiperpermeabilidad. Está mencionado, donde tenemos la unión justamente de las células endoteliales se pierde, hay una disrupción del grupo cáliz, que ahorita les voy a platicar lo que es, y por lo tanto tenemos algo que se conoce como síndrome de Fugal capilar. Y esto nos va a llevar a cabo, nos va a terminar provocando, ya lo mencioné hablando del estado de choque, un aporte inadecuado de oxígeno y por lo tanto un metabolismo alterado. Entonces, hablando propiamente de lo que es el bucálix, el bucálix es lo refieren a la bibliografía, es como una capa de gel que se encuentra pegada a la parte interna del endotelio. Entonces, aquí en este artículo nos habla acerca de cómo está distribuido en los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, vemos aquí que estas bolitas azules es propiamente el bucálix o está conformado de glucoproteoglicanos, etc. Entonces vemos que este es el epicocáliz, aquí tenemos las células endoteliales, y estos son los glóbulos rojos. Y ven aquí, en los capilares sinusoidales, que se encuentran en el hígado, vaso, etc., la capa es poca, a diferencia de lo que es pulmón, tejido conectivo, sistema nervioso central, y por ejemplo también en lo que es a nivel de los capilares fenestrados, los coroideos, mucosa intestinal, también es bastante constante esta capa. Bueno, ¿por qué hablo precisamente de estas? Porque cuando tenemos el estado de choque séptico, esta capita, que la tenemos acá también representada, estas figuritas, estos palitos que se ven aquí, son sustancias que se liberan propiamente a corriente sanguínea. Cuando este hipocáliz, se dan cuenta aquí cómo está de engrosado, se empieza a barrer, vamos a decirlo así, se hace muy delgado, se empieza a liberar estas sustancias. Por lo tanto, si yo tengo esta membrana alterada, que es lo que nos protege el endotelio, yo estoy diciendo que el pulmón depende totalmente del bucálix, nuestra mucosa intestinal depende totalmente del bucálix. Cuando vamos a alterar esta membranita, todo lo que va a pasar es que el líquido que está aquí adentro, ¿verdad? Esos eritrocitos, esta albúmina, etcétera, puede empezar a jugar y por lo tanto vamos a jugar al intersticio. Vamos a ver un poco de la circulación. Voy a ir un poquito más rápido porque el carro nos está durmiendo. Entonces, propiamente si hablamos de un perfil hemodinámico, ya les mencioné que el choque séptico habla propiamente del choque distributivo, en donde hemodinámicamente tenemos presiones de llenado a nivel del corazón bajas, tenemos resistencias vasculares bajas, hipotensión evidentemente, y todos los demás signos y síntomas que vienen acompañados de la sepsis, del choque séptico. Entonces, eso es por la parte macrovascular, y aquí lo que les quiero dar en esta gráfica, dar a entender, es que todo esto se llama cascada vascular, en donde en las X tenemos, se alcanza a ver, pero es la distribución de los vasos sanguíneos, donde empezamos en la aorta, arterias, arteriolas, hasta que llegamos a los capilares, y eventualmente vemos las venas y la vena cava. Es decir, vamos a decirlo de proximal a distal. Y en la 7 tenemos las presiones de llenado. Presiones de llenado propiamente vascular, donde la presión arterial media, que proviene directamente de la aorta, sale, se empieza a distribuir por el sistema vascular hasta que llegamos a las arteriolas, en donde hay una caída súbita, porque obviamente se van disminuyendo el calibre, hasta se hace muy pequeño, y llegamos a un punto en el que le llamamos presión de cierre crítico. Aproximadamente esto mide, bueno, vamos a decir que la PAM la tenemos en 70, aquí podemos cerrar o llegar a la presión crítica de cierre en 45-40, y
Aquí es donde empezamos el intercambio, como ya lo sabemos a nivel celular, tisular. Entonces, la presión media de llenado sistémico ya es propiamente cuando del capilar pasa o va a empezar lo que es el sistema venoso. Entonces, esta presión, como recordemos, en la parte venosa tenemos el 70% de nuestro volumen sanguíneo y en la parte arterial el 30%, es decir, los vasos o las venas, mejor dicho, son vasos de capacitancia porque tienen la capacidad de distenderse o de colapsarse. A diferencia de las arterias que, como tienen su capita de músculo liso, se contraen, muy diferente. Entonces, si nos vamos hablando de los capilares, aquí es una imagen donde les estoy mostrando cómo se vería intravascularmente el vaso, en donde tenemos que recordar que esta presión de llenado sistémico va a ser dependiente, o mejor dicho, va a consistir en los volúmenes, no estresado y no estresado. Normalmente nosotros vivimos con volúmenes estresados y no estresados, es decir, esto es fisiológico, esto es cuando tenemos un paciente normal, nosotros, por ejemplo. Entonces vivimos normalmente así. Sin embargo, yo les estoy diciendo que tenemos pérdida o fuga capilar. ¿Qué se fuga? Líquido albuminal, linfocitos, etc. Perdemos nuestro volumen estresado, y digo, nuestro volumen no estresado y solamente permanece el volumen no estresado. Y esto es cuando nuestro paciente está en un estado de prechoque, es decir, sus mecanismos compensatorios todavía son suficientes para mantener la homeostasia y por lo tanto no es tan evidente, pero ya cuando llegamos al punto en que todo se fuga, les estoy diciendo que aparte, nuestras venas son colapsables. Entonces, esta para que se pueda mantener distendida o abierta, vamos a decirlo de otra manera, necesita de este volumen estresado o no estresado, o de ambos. Entonces, cuando perdemos todo nuestro volumen intravascular, o se va o se fuga al intersticio, este vaso colapsa. Y si retomamos la curva más famosa en medicina, que es la curva de Frank-Starling, nosotros necesitamos todo este retorno venoso que se encuentra en todo nuestro sistema venoso para que, una vez que llega a nuestra aurícula derecha, por lo tanto, el aurículo izquierdo, si nosotros aumentamos su carga de volumen, vamos a tener un aumento de presión. ¿Okay? Igual cuando tenemos, obviamente, un corazón sano. Es otro tema hablar acerca de la miocardiopatía por sepsis, pero en un estado de un miocardio sano, cada vez que nosotros aumentamos su retorno venoso o su precarga, va a aumentar nuestro volumen sistólico y por lo tanto también nuestras presiones. Y aquí bueno, esto voy a hablar de la respuesta volumen. Entonces, ahorita les estaba hablando mucho acerca de lo que es la macrocirculación, un poquito de la macrocirculación, sin embargo, este es un artículo muy interesante de Django Banzan, en donde ejemplifica cada uno de los estados de choque también, pero les estoy diciendo que hay vasodilatación de los vasos en general. Muestra, sin embargo, ya a nivel capilar, ¿qué es lo que va a suceder? Les acabo de mencionar, por ejemplo, esta es le llaman fluoroscopía de espectro negro, en donde estos son capilares sublinguales. Si se fijan, en esta imagen es un lecho vascular sano. En estos vasitos, como se ven así, medio chonchos. Cuando pasamos a un paciente con choque séptico, estos mismos vasos, vean cómo están totalmente colapsados. Entonces, no necesariamente es que estén vasodilatados, sino que no tienen volumen intravascular. Por lo tanto, no van a alcanzar a llevar el flujo de sangre a donde tienen que llevarlo, porque todo lo que estaba aquí ya migró a esta parte del intersticio. Y de igual manera, esta es una imagen pero de un paciente sano, y aquí una imagen donde tenemos un paciente postoperado de corazón, que solamente es para identificar cómo se muestra, perdón, el choque distributivo. Básicamente en la cirugía cardíaca es lo mismo, pero bueno, pues para ejemplificar, entonces si yo les estoy diciendo que a nivel macrovascular tenemos una vasodilatación, pero a nivel microvascular tenemos no propiamente una vasoconstricción, pero sí un cierre de nuestros capilares, tenemos que tomar en cuenta un concepto que se llama coherencia hemodinámica. Es decir, nosotros podemos reanimar a nuestro paciente y tener variables hemodinámicas perfectas. Sin embargo,
a pesar de eso, esto es en capilares, a pesar de eso, como el capilar está tan cerrado, no alcanza a aportar suficiente oxígeno a tejidos que lo necesitan. Tenemos 4 tipos, donde este es, lo refieren en la parte de servicio el más frecuente, que es por heterogeneidad, en donde tenemos algunos capilares que sí se oxigenan y otros que no se oxigenan. Está la por hemodilución, que valga la explicación, se diluye la sangre por soluciones, por poner un ejemplo. Está la constricción o tamponade, que esto también puede suceder cuando aplicamos una dosis, la llaman suprafisiológica de minas, vasopresina, norepinefrina, etc. Y también está el del edema, donde toda la fuga capilar que ya les estuve mencionando termina, se va al intersticio y este intersticio se empieza a edematizar tanto que termina colapsando nuestros vasos sanguíneos, como lo muestran las imágenes de acá. Si bien la referencia dice que es más frecuente en choque séptico de heterogeneidad, yo les puedo decir que pueden estar los 4 presentes, por toda nuestra reanimación, tal vez mal guiada, mal hecha, por lo que ustedes quieran. Pero es importante tener este concepto, porque si tenemos variables hemodinámicas perfectas, pero tenemos un lactato arriba de 10, algo no está pasando, algo no está bien, tenemos coherencia, ¿verdad? Ahora bien, rápidamente hablando de los tipos de soluciones, en esta tabla les pongo la mayoría de las soluciones que, digo, si bien no las manejamos todas, por ejemplo, aquí en México, pero en muchos lugares sí. Entonces, para empezar, quiero descartar estas, que son los almidones, los dextranos y las gelatinas, que actualmente pues, no tienen ninguna evidencia de beneficio, sino más de daño, al menos en terapia intensiva. Digo, yo soy anestesiólogo y en su momento sí las llegué a utilizar y me llegaban a sacar de un apuro, pero la verdad es que no deberíamos usarlas. Entonces, tenemos los cristaloides y tenemos los coloides. Todos estos, en donde los cristaloides pues, son los que ya conocemos. Ringer lactato, en otros países manejan el Ringer acetato, Harman, etc. Fisiológico. Y otro que se llama Plasmanet, que es una solución que se me hace bastante interesante. Y por el lado de los coloides tenemos el que más utilizamos, Galvan. ¿Por qué les remarco esto? ¿O qué es lo importante? Que actualmente se recomienda utilizar soluciones balanceadas. Las soluciones balanceadas, por definición, o cuando yo empecé a estudiarlo, solamente nos decían que era una solución que contenía un buffer o un amortiguador. De tal manera que, por ejemplo, aquí tenemos el plasma y los diferentes tipos de soluciones que manejamos aquí en el club, por ejemplo. Si se dan cuenta, la fisiológica no contiene un amortiguador o un buffer. La Ringer lactato o Harman tiene lactato que una vez que se metaboliza se hace bicarbonato. Y el plasma light, que igual el acetato una vez que se metaboliza produce bicarbonato. De tal forma que se asemeja a lo que es el plasma, pero no solamente parte del amortiguador, sino que ya estudiándolo más, necesitamos que para que sea una solución balanceada, estas soluciones tienen que simularse o asemejar todavía más a lo que es el contenido del plasma. Por eso aquí está remarcado. Si se fija en el plasma, su osmolaridad, a diferencia de la salina o fisiológica, está muy por encima, en 308. Fija el lactato, 273, más o menos se acerca. Y el plasma light, 295, que es prácticamente igual, por eso se me hace muy interesante. El pH igual. Nuestro pH es 7.4, ven cómo es de ácida la solución salina. La Harman, ligeramente ácida. La plasma light, pues prácticamente mantiene el mismo pH. Y el resto de iones que debe contener nuestra solución cristaloide, también actualmente tiene que cumplir un concepto que se llama diferencia de iones fuertes, en donde nuestros iones fuertes, por ejemplo, aquí va a ser el sodio, y los débiles van a ser el cloro, por ejemplo. Entonces, la diferencia, si se dan cuenta que hay entre sodio y cloro, la fisiológica de ser, tiene la misma cantidad, y aparte de ser la misma cantidad, está muy por encima de lo que es la fisiológica, 140. Y la Harman tiene 130. Si tenemos que sumar los aniones, en este caso sería cloro, bueno, o sea, el cloro,
Si sacan la diferencia entre el sodio, la verdad es que para que sea balanceada tiene que tener una diferencia de 24 iones. Es decir, pues aquí más o menos se cumple y o mayor a 24 iones. Y en la plasma la ecuación es mucho mayor a 24 iones. Entonces podemos decir que estas dos son las únicas balanceadas porque si pues, tenemos un paciente con choque séptico que está en acidosis y le ponemos más medio ácido, posiblemente lo vayamos a perjudicar. Y posiblemente si le damos algo que sea lo más cercano a lo fisiológico, le vayamos a ayudar a nuestro paciente. Y, bueno, y tocando el tema de la albúmina, tenemos diferentes presentaciones comercial, pero al 4 o 5% yo les recomiendo que lo utilicen para mantenimiento. Y si ven aquí, tenemos diferentes características de estas, en donde si retomamos la parte del glucocálex y el endotelio, tanto las cristaloides como las coloides tienen diferente capacidad de fugarse o de migrarse. En estado estable de salud, vamos a decirlo así. Esto que ven aquí es el peso molecular, que viene siendo casi lo mismo, para entender, que la osmolaridad. Esta osmolaridad que la dan los iones de los cristaloides permite que esta agüita que estamos administrando no se fugue inmediatamente. Así como el peso molecular del coloide, si tomamos la parte de la presión coloidosmótica o oncótica, está muy por encima, es decir, la capacidad de permeabilidad que tiene el endotelio es hasta 35 kilodaltons, aquí está dando en kilodaltons. Entonces nuestro peso molecular de la albúmina es mucho mayor, por lo tanto va a impedir o va a favorecer a que no se fugue tanto, es decir, esta albúmina se va a permanecer mucho más tiempo o de manera más efectiva y eficiente intravascular. Ok. Con base en esas características, una vez que nosotros administramos nuestras soluciones, van a tener un comportamiento farmacocinético. ¿Sí? Pareciera que las soluciones no son un medicamento, pero la realidad es que tenemos que tratarlos como tal. Porque en esta gráfica les estoy mostrando diferentes contextos, en donde en esta gráfica eh, estas curvas nos representan la capacidad de expansión del volumen. Por ejemplo, aquí se administró una solución cristaloide. Y en esos diferentes contextos, por ejemplo, el paciente consciente o el paciente voluntario, como lo manejan aquí, es decir, una persona que no tiene nada, le administran un litro de fisiológico de Karma, vemos que al poco tiempo alcanzamos una alta concentración o una gran capacidad de volumen. Sin embargo, se administraron más de 1.600 mililitros y apenas alcanzamos a expandir el volumen hasta 400. A diferencia del choque hipovolémico que vemos, administramos la misma cantidad e inmediatamente, prácticamente de inmediato, alcanzamos una alta capacidad de expansión de volumen, es decir, restauramos la parte intravascular, que ya venía hablando, de lo que venía hablando. Y estos son contextos propiamente de anestesia. Pero lo importante de esto es saber que va a depender del estado del paciente en cuanto a cómo se van a distribuir nuestras soluciones cristaloides. Entonces, en un paciente con choque séptico que le llaman hipovolemia relativa, porque no es que lo perdamos, sino que se fuga este volumen, muy posiblemente vayamos a tener un efecto expansor de volumen. Ahora bien, bueno, en esta otra gráfica tenemos los diferentes tipos de soluciones, en donde tenemos la glucosa 5 es una solución hipotónica, no tiene iones, y pues, acabo de decir que los iones son los que permiten que esta agüita que estamos administrando no se fugue. Entonces vemos que inmediatamente que administramos un bolo de 1000 de glucosa 5, uno, su capacidad de volumen, de expansión de volumen no es eficiente, e inmediatamente se fuga de tal forma que vemos menos de la
menos de la cuarta parte, permanece intravascular al cabo de 60 minutos. Los cristaloides también no alcanzan la máxima capacidad de expansión de volumen y al cabo de 60 minutos, un poquito más de la cuarta parte. Y el coloide lo administramos y bueno, al cabo de 60 minutos tenemos el 100% de lo que administramos. Administramos 100 mililitros de coloide, esos 100 mililitros van a permanecer y a su vez van a, por gradiente iónico, van a jalar más, más solución hacia el intravascular. Y en esta gráfica tenemos uno, la línea continua nos habla de una solución coloidal y la punteada son soluciones cristaloides. Cada una de estas gráficas es el tiempo en el que se administran, de tal forma que vemos que si administramos un bolo rápido, es decir, en menos de 30 minutos una cristaloide, sí, efectivamente alcanzamos una alta expansión de volumen. Sin embargo, al cabo de 60 minutos y al cabo de 4 horas, 240 minutos, perdón, solamente tenemos, como ya les mencioné, pues, menos de la cuarta parte. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que a diferencia del coloide, por ejemplo, lo administramos nosotros, pero en vez de administrarlo en 30 minutos, lo administramos en 180 minutos. Es decir, le vamos a dar la oportunidad a nuestra solución que no se fugue tan rápido. Entonces, es mejor, sería más eficiente, en vez de administrar rápidamente, en menos de 30 minutos, una solución, coloide, cristaloide, principalmente coloide, sí administrar en un periodo un poquito más prolongado. Es decir, una infusión más lenta, a diferencia del polo de 500 o 1000 que estamos acostumbrados a ver. Ahora, hablando de la terapia hídrica en choque séptico, ya vimos qué es lo que pasa en choque séptico, ya vimos cómo se comporta a nivel hemodinámico, séptico y cómo se comportan las soluciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos proteger o cuidar cuando estamos reanimando a nuestro paciente? Lo tenemos en su terapia intensiva. Optimizar la macro y la microcirculación, que es lo que les estoy mencionando, de tal forma que tenemos que preservar el volumen sistólico, la precarga, la función cardíaca a nivel macrovascular. A nivel microvascular tenemos que estar monitorizando, por ejemplo, que tengamos una buena potencia hemodinámica, es decir, que tengamos un flujo microvascular apropiado y por lo tanto un adecuado aporte de oxígeno. Es decir, no solamente depende de lo que tengamos macroscópico, sino de lo que tengamos microscópico y proteger el grupo cáliz. Estas son algunas pruebas que, bueno, este artículo nos recomienda algunas pruebas que son factibles. Tienen muchas, pero yo solamente voy a poner unas cuantas porque hablan de mucha tecnología y la verdad es que bajo nuestro contexto no tenemos todas esas cosas y algunas son experimentales. Pero lo importante sí es, por ejemplo, empezando por la parte clínica, llenado capilar. Es sencillo, es reproducible, ya se ha demostrado que tiene relación con la cantidad de lactato, entonces es un buen parámetro. El NIRS, que es una tecnología bastante interesante, todavía necesita muchos estudios para poder decir que es lo que tenemos que utilizar. Básicamente nos mide la oxigenación tisular, es decir, qué tanto aporte de oxígeno estamos dando a nuestros tejidos. Pero bueno, como mencionaba, requiere mucho más estudio. La pletismografía, aquí la pletismografía se me hace muy interesante porque la tenemos todos. Yo creo que en el bolsillo traemos todos un pulsoxímetro y ese pulsoxímetro nos da una curva, esa curva de la pletismografía. Y a partir de ahí, a partir de eso nosotros podemos inferir por lo menos qué tanta perfusión tenemos tisular y oxigenación. Y también hay algunas variables que se miden como la variabilidad pletismográfica que es útil en algunos contextos. Y la delta de gap, es decir, la delta de gap CO2, mejor dicho, delta CO2, perdón, en donde medimos el CO2 venoso y el CO2 arterial, donde si tenemos una diferencia menor a 6, estamos bien, si es mayor a 6, estamos mal, o necesitamos hacer otras intervenciones. Por eso,
Aquí les muestro las pruebas de respuesta a volumen cuando administramos nuestras soluciones. Entonces, no lo voy a mencionar todas porque ya se está acabando el tiempo, pero lo importante es conocerlas y tenerle respeto, porque sí se tienen que hacer la mayoría de ellas, pero cada una tiene sus ventajas y desventajas, donde principalmente todas ocupan, o la mayoría ocupan, una medición directa del gasto cardíaco, ya sea por termodilución, ya sea por ecocardiografía, y no en todas partes lo tenemos disponible, o no es tan fácil colocar o utilizar algunos de estos dispositivos. Entonces, los conocemos. Y lo más importante o lo que más me interesa en esta plática es hablar de la tolerancia a volumen. Por eso yo mencionaba que a pesar de que pareciera que la respuesta más simple es la verdadera, no necesariamente es la correcta. Es decir, podemos tener un paciente que tenemos respuesta a volumen, pero nuestra tolerancia a volumen va a estar ausente. ¿Qué es la tolerancia a volumen? Es la cantidad de volumen que nosotros administramos y empieza a generar un daño orgánico. Es decir, si pasamos 250 mililitros de alguna solución y el paciente empieza hipoxémico o con edema agudo del pulmón, no fue tolerante al volumen y va a condicionar otra complicación. Entonces siempre es necesario considerar la tolerancia al volumen. No todo es respuesta a volumen. Bueno, balances positivos ya está bien demostrado que perjudican al paciente. Y en este artículo, uno lo demostraron, es uno de los más que tiene más poder, hablando de estadística, donde nos hablan de que efectivamente cuando administramos balance por arriba de 25 mililitros kilo al día, al paciente le puede ir peor. Y cuando empezamos a tener una restricción de líquidos o empezamos a disminuir la cantidad de líquidos por kilogramo de peso, tenemos mucha mayor supervivencia. Entonces, más que la administración es que nosotros podamos retirar este volumen que estamos administrando. Es decir, los pacientes tienen mayor supervivencia cuando nos encargamos que todo este volumen que administramos y la vez haya jugado, lo empezamos a eliminar o a depurar, se orina o se elimina por hemodiálisis. El año pasado se publicó este artículo donde nos hablan de lo que mencionaba ahorita acerca de un ingreso o una terapia hídrica conservadora, es decir, más de 30 mililitros por kilo al día, y una restrictiva donde manejan menos de 30 mililitros kilo día. No encontraban diferencia, es decir, según este estudio, este metaanálisis, en este prueba de Kaplan-Meier, les da igual. Entonces, ahora mi pregunta es, si les da igual, ¿para qué irnos tan estándar? ¿Para qué irnos tan liberales? Si les da igual, mejor nos vamos receptivos. Entonces, en esta gráfica de Bosque, o de cajas y bigotes, vemos que efectivamente se queda en el centro en todos los pacientes. Sin embargo, en los pacientes que tienen apoyo respiratorio, pues sí se favorece que tengamos balances o que manejemos una terapia restrictiva, es decir, 25 o menos mililitros por kilo al día de, de soluciones de cristaloides, transfusiones sanguíneas, etc. Es decir, no recomiendo tanto volumen, por favor. Y bueno, como a muchos nos gustan los números, aquí están los números de a partir de cuánto podemos decir que estamos dando un beneficio al paciente, donde los primeros días es algo esperado que el balance sea positivo, y aunque aquí sí terminó siendo positivo al cabo de varios días, la verdad es que sí hay mucha diferencia entre, por ejemplo, en el día 1 como su balance quede positivo con 700, a que empiece a quedar positivo al doble. Ahora, hablando propiamente de los ingresos, la mayoría de nuestros ingresos, o por lo menos la tercera parte, está aquí, solo es para administrar medicamentos o reposiciones de electrolitos. O sea, todo lo demás puede ser probablemente mantenimiento o lo que requiere el paciente. Sin embargo, la mayor, una muy buena parte la estamos ingresando, pero por fármacos que tal vez ni siquiera se necesiten o que no se están administrando apropiadamente.
Pues, ¿a qué me lleva todo esto? A dos publicaciones muy importantes, en donde este autor nos habla de que las soluciones se tienen que tratar como fármacos, así como medicamentos, porque ya les acabo de mencionar que tienen un comportamiento farmacocinético y a su vez farmacodinámico. Y también en estas recomendaciones, donde el mismo autor es presidente de esta academia internacional, nos da recomendaciones acerca de cómo administrarlos. Dentro de lo cual, bueno, nos manejan el concepto de las 4D, en donde la solución se tiene que tratar como un fármaco, dependiendo de la droga, se refiere a cuál solución, la dosis que tanto vamos a dar, es decir, 25 o 30 mililitros kilo día, cuánto tiempo se lo vamos a dar, es decir, empezar una reanimación agresiva y luego bajarle al aporte hídrico y eventualmente a la desescalación o a la evacuación de estos fármacos, de estas soluciones. Entonces, esos modelos 4D, actualmente ya tenemos 7, las 4 se publicaron en 2018, hoy en 2023 son 7. Y bueno, aquí tenemos las 4 que les mencionaba, droga, dosis, de escalación, y se agregaron estas 3, en donde tenemos que utilizar definiciones, hacer diagnósticos, hablando del estado de volumen y de la carga hídrica. Y discharge se refiere más que nada a documentar, porque tiene varios apartados importantes. Entonces, estas son nuestras definiciones, no las voy a leer todas, pero es importante conocerlas. Tenemos nuestro diagnóstico, es decir, determinar si nuestro paciente tiene hipovolemia, hipervolemia y si tiene o no fuga capilar. Esto lo podemos realizar a través de la relación proteína reactiva, las 4 de aquí ya las mencioné. Y por último, el discharge es el manejo adecuado de los fluidos que se define como una serie coordinada de acciones que nos van a repercutir en que prevenimos efectos adversos y también reducimos costos al utilizar adecuadamente las soluciones. Y bueno, el tema eran metas. Esas son las metas que tenemos que cumplir. No se aprecian muy bien, pero sí es importante seguir este concepto que fue propuesto por Malbrain, donde inicialmente lo describió Jean-Luc Vincent en el 2012. Hace 23 años lo describió el Dr. Rivers con la terapia guiada por metas. Actualmente tenemos esto, el PROS, es resucitar, optimizar, estabilizar y evacuar. Es decir, administrar soluciones para resucitar a 4 mililitros si es necesario, o hasta 30 si es necesario, porque es diferente el contexto del paciente con sepsis pulmonar, con sepsis abdominal. Y aquí tenemos objetivos o metas que nos van a decir cuándo iniciar, cuándo detenernos. La resucitación, la optimización, que es cuando ya vamos a vamos a dejar de administrar tanto volumen. La estabilización es cuando vamos a empezar a disminuir nuestra carga de volumen de tal forma que se empiece a quedar nuestro balance negativo. Y la evacuación, en donde la evacuación se refiere o nos quiere dar a entender que tenemos que utilizar la desresucitación, es decir, utilizar diuréticos, utilizar hemodiálisis para que el balance se vaya empezando a quedar negativo y ya les mencioné que una terapia positiva o un balance más negativo pues, aporta un beneficio al paciente. Ya por último, antes de las conclusiones, fuimos a Turquía en este año en agosto. No son Malbrain, él es el que ha diseñado y nos ha enseñado todo lo que les acabo de mostrar aquí. De hecho, como ya mencioné, él es el presidente de esta IFA. Y fuimos a presentar unos carteles, la doctora Gladys, la doctora Liz, un servidor, y este señor es Martin Tobin, también es el Tobin, es él.
Y bueno, también el doctor fue a Bruselas a representarnos. Entonces, como conclusiones, no se trata de perseguir una meta. Por eso no me gusta el término de meta, porque es como si estemos correteando algo, y no. Tenemos que personalizar, tenemos que utilizar soluciones balanceadas. La albumina ya no lo mencioné, pero favorece la protección del cuerpo cáliz. Valorar retos líquidos. Siempre hay que considerar la tolerancia, es decir, no vamos a analizar un reto si no es tolerante a volumen. Desescalar y desreanimar, es decir, empezar a sacar de líquido a nuestro paciente y de preferencia estar en un balance cero negativo. Y esta es la primera generación de medicina crítica. Gracias. Pues agradecemos al doctor Germán Antonio Aguirre Gómez. Y agradecemos su participación. No veo por ahí a su profesor titular, el doctor Juan Ajazá. Invitamos por favor al doctor para que nos haga favor de extender su reconocimiento al doctor Germán, por favor. La subespecialidad de entrada indirecta de su primera generación, y ya en la segunda generación está avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues es para nosotros motivo de orgullo, igual que todas las demás especialidades, la subespecialidad de neonatología, pero bueno, cabe remarcar que el hospital ha ido creciendo y esto pues es sumamente importante para nosotros. Pues invitamos al doctor, por favor, al doctor, un aplauso para el doctor, que es el responsable académico de todo esto y que pues nos haga favor de entregar este reconocimiento al doctor Germán. Felicidades. Por favor.